Hola amigos, bienvenidos al canal. Pues miren, quiero mostrarles aquí unas cosas que uso para mi limpieza. Y pues miren, yo lo que voy a hacer aquí para limpiar este baño, como es grandecito y ya ven que luego batalla uno mucho, pues miren, estas esponjitas las compré en la tienda del dólar y las uní. Y también la parte de abajo para tallar también la compré en la tienda del dólar. Y también el palo, así que vienen los tres. A $3 me gasté. Y ese es el que yo utilizo para tallar estos baños que son grandes y que luego nos cuestan bastante trabajo. Como es una limpieza recurrente, los baños siempre están limpios aquí, pero no por eso quiere decir que los vamos a dejar así nada más, ¿verdad? Hay que tallarle. Y por ejemplo, en este tipo de baño casi se encierra siempre mucho la humedad. Entonces tenemos que asegurarnos de tallarle bien hasta arriba todo, asegurándonos que la humedad no vaya a salir ahí moho o los hongos ahí, que se ponga feo. Así que toda esta parte de aquí es donde se humedece y es donde yo siempre le tallo. Y bien hasta arriba, todo bien tiene que estar. Y también a todas estas partes donde no entra nuestro tallador, como yo le llamo, pues lo tengo que hacer manual, porque no nada más es pasarle ese y dejarlo así, porque eso no va a funcionar. Todas esas orillas o esquinas pues no entra, tenemos que hacerlo a mano, pero nos acelera bastante el trabajo, el tallador, como yo le digo, nos acelera bastante. Bueno, también tengo estas esponjitas, miren, estas vienen largas, son unos pads. Vienen el doble de esta, pero como yo tenía bastantes de las oficinas que tengo, pues entonces los partí a la mitad y los cosí, y es los que yo utilizo para que se le adhieran perfectamente a mi tallador y que no se me esté cayendo como si le pusiera un trapo ahí enredado. Pues no va a funcionar, ¿verdad? Se me va a estar cayendo y haciéndose feo. Así que con este, miren, se le queda pegado. Y para haberme costado $3 mi tallador, a $2 más bien, aparte de las esponjas, pues es súper. Pues si pueden conseguir alguno también, pues sería muy bueno. Y miren, así me quedó. Para los que ya me siguen, saben que este baño tenía bastante sarro y se lo quitamos y lo hemos tenido muy mantenido, ya que está en un rancho y pues ahí se junta bastante sarro. El agua tiene muchos minerales y se pone muy feo muy rápido. Así que hay que tenerlo siempre bien limpiecito y darle su buena tallada. No nada más ir a pasarle el trapo, porque si no se nos pone feo este baño. Bueno, pues también quiero pasarles aquí unos datos de la doctora Norma acerca de los aceititos. Y por aquí se los voy a dejar el video para que lo vean, ¿ok? Bueno, amigas, los miro en el siguiente video y miren a nuestra amiga Norma. Hola, soy la doctora Norma Angélica Díaz Inclán, soy distribuidora independiente de doTERRA y quiero compartirles que los aceites esenciales son compuestos aromáticos que cuentan con un certificado de garantía total de proceso que nos indica que son libres de compuestos químicos y de contaminantes. Los podemos utilizar de manera tópica, de manera interna y de manera aromática y nos ayudan al bienestar físico y mental. También forman parte importante de la limpieza, tanto de nuestra limpieza personal como la limpieza del hogar. Esto nos va a ayudar mucho a que podamos prevenir alteraciones físicas y también a proteger a nuestra familia. Muchas gracias, les dejo mi contacto.